Es un placer enorme estar con todos ustedes desde España. Quiero agradecer, por supuesto, a la organización de Congreso Futuro por la invitación y vamos a comentar en los próximos minutos un poco esta implicación que tiene la genética, la epigenética, la microbiota sobre nuestra salud y cómo podemos, a través de la nutrición, ir modificando un poco los riesgos que tenemos de la enfermedad. Bueno, quiero empezar desmontando algunos mitos que hay al respecto, y sobre todo dos. El primero tiene que ver con la genética, porque al hablar de genética muchos de nosotros lo que pensamos directamente es que si yo tengo un riesgo genético no puedo hacer nada al respecto. Es decir, pues genéticamente estoy predispuesto a ser obeso, pues seré obeso. Y tenemos que dejar de pensar de una forma tan determinante. La genética nos puede dar más o menos riesgos de tener determinadas enfermedades, pero depende luego de nosotros, de nuestro estilo de vida, el aumentar o el disminuir esos riesgos. Y por eso vamos a hablar un poquito de epigenética y cómo podemos modular esos riesgos genéticos. Y por otra parte, hay otro mito que habría que ir desmontando de nuestra mente, que es que cuando nosotros pensamos en el ser humano, pensamos en lo que pensamos en cada uno de nosotros, con nuestras células humanas formando un ente, un individuo. Pues bien, nosotros somos nosotros, cada uno, y los microorganismos que están con nosotros, porque formamos una unidad con ellos, y a esta unidad se le llama holobionte. Un holobionte es un organismo y todos los demás organismos que están relacionados con él. En este caso, los microorganismos de nuestro intestino, de nuestra piel, etc. Y cada vez tenemos más evidencia de que esa unidad es muy importante para nuestro estado óptimo de salud. Todo eso lo analizaremos mediante herramientas ómicas como la metagenómica. Bueno, lo que vamos a comentar de la genética, claro, tiene que ver mucho con enfermedades que son claramente de origen genético. Se llaman enfermedades monogénicas, porque una mutación en un único gen nos produce enfermedad y muchas de esas enfermedades son, vamos a decir, graves y además no suelen tener cura. Algunas otras pueden tener cura o pueden ser moduladas. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es claramente genética, la hipercolesterolemia familiar, en los que los niveles de colesterol están muy elevados, 400, 500, o la celiaquía mismo puede tener una base monogénica. Y luego hay la mayor parte de las enfermedades humanas, que no son monogénicas, pero que tienen cierta influencia genética, como por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la mayor parte de las hiperlipidemias, de muchos tipos de cáncer o las enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares. Son enfermedades que se llaman poligénicas porque no dependen solo de una mutación en un gen, dependen de mutaciones en varios genes y sobre todo dependen de la interacción con el ambiente, cómo comemos, cuánto nos movemos, la forma de vida, etc. Ahí sí que podemos actuar cambiando el ambiente y por lo tanto reduciendo el riesgo a tener estas enfermedades. En estas enfermedades poligénicas, una parte importante del riesgo es heredable. Y por ejemplo, en la obesidad se ha calculado que entre un 40 y un 60% del riesgo a padecer la enfermedad podría ser heredable, según los estudios que se hacen, por ejemplo, con gemelos, etc. Pero claro, cuando intentamos explicar ese 40 o 60% de heredabilidad de la obesidad, y estudiamos todos los genes y todas las mutaciones que parecen estar relacionadas con esa obesidad, nos damos cuenta de que no somos capaces de explicar más allá de un pequeño porcentaje de esa heredabilidad de la obesidad. Esto es un estudio que quiero presentar así brevemente, en el que cada una de las líneas que ven ahí es cuánto influye la mutación en un gen concreto en tener un índice de masa corporal, es decir, en tener obesidad. Pues bien, la mutación que más influye, que es la de más abajo, de media hace aumentar 0,40 unidades el índice de masa corporal. 0,40 unidades de índice de masa corporal en una persona normal no llega ni a, puede ser medio kilo, puede ser un kilo, como mucho. Es decir, una mutación de esas no induce directamente obesidad. Y si sumáramos todas las que hay en esta gráfica, como mucho podríamos tener 3 kilos de más. Es decir, no somos capaces de explicar los condicionantes genéticos que están detrás de la obesidad, aunque sabemos que algo influye. Claro, dando vueltas a esto, nos encontramos que el ambiente también influye.
Y ese ambiente, el ejercicio que hacemos, los patógenos, los contaminantes, el estrés, la alimentación que llevamos, influye sobre el genoma en lo que se viene a llamar el epigenoma. El epigenoma es cómo se regula la expresión de nuestros genes de tal manera que aumenta la expresión de genes que pueden ser perjudiciales porque nos hacen acumular grasa, porque nos hacen tener peor control de la inflamación, etc. Y esos cambios epigenéticos son debidos a estos factores ambientales. Simplemente para que tengan una idea rapidita de cómo funcionan estos marcadores epigenéticos, se trata de modificaciones que están alrededor. Epi es alrededor de los genes. Por ejemplo, la metilación del ADN, en el que hay unos grupos metilo que se unen a determinados puntos del ADN y de esa manera regulan la expresión de los genes. O, por ejemplo, otro mecanismo que son los ARNs que no codifican para proteínas. Los ARNs normalmente son un paso intermedio entre los genes y la proteína, pues hay unos ARNs que no funcionan de esa manera, sino que regulan la expresión de los genes. Estos dos mecanismos funcionan básicamente como respuesta a los factores ambientales y son los que al final van a regular la expresión de nuestros genes y de alguna manera van a determinar cómo somos o cómo reaccionamos frente al ambiente. Reaccionamos frente a la dieta, reaccionamos frente al estrés, reaccionamos frente al ejercicio. Una cosa muy interesante de estos factores es que pueden ser heredables. De alguna manera, claro, lo que ocurre, en este caso, por ejemplo, en una mujer embarazada, lo que le está ocurriendo a esa mujer embarazada, la dieta que tiene, el estrés que sufre, los contaminantes a los que está expuesto, no solo influyen en sus genes, en sus células, también influyen en el feto y también influyen en una tercera generación, porque están influyendo en el desarrollo de las células germinales, los futuros espermatozoides y óvulos del feto. Con lo cual los efectos se ven incluso en los nietos de esta mujer embarazada. Como estamos hablando de heredabilidad, también influye tanto como los factores de la madre, los factores del padre. Es decir, el padre a través del espermatozoide también va a transmitir factores epigenéticos a la descendencia. Por lo tanto, los riesgos acumulados por el padre a través del espermatozoide pasan también a las siguientes generaciones. Y eso puede aumentar el riesgo de determinados tipos de patologías en la edad adulta. Enfermedades tipo cáncer, neurodegenerativas, cardiovasculares, etc. Bueno, vamos a dejar un poquito esto de la epigenética y nos vamos a ir al otro mito que he comentado. Nosotros somos nosotros y nuestros microorganismos. Y esto no lo pensamos habitualmente cuando estamos en una situación como la que pueden ver en la pantalla, pero si nos fijamos con un microscopio en lo que tenemos en esas heces que nosotros todos los días eliminamos, nos damos cuenta de que eso está lleno de microorganismos. Y esos microorganismos son más abundantes de lo que creíamos hasta hace un tiempo. Tenemos aproximadamente 200 o 300 gramos de microorganismos en nuestro intestino. Hay entre 300 y 700 especies diferentes. Hay levaduras, bacterias, arqueas, incluso protozoos. Y todos ellos están formando un ecosistema que se regula entre ellos y, por otra parte, nos regula a nosotros. O sea que hay una gran complejidad de regulación en ese sistema ecológico. Y ese sistema ecológico puede ir sufriendo modificaciones dependiendo de los factores externos, sobre todo de la dieta, pero también de otros factores externos, del ejercicio, del clima, de si vivimos en una ciudad o en el campo, etc. Tengan en cuenta que entre el 25 y el 50% de las heces son bacterias, del peso seco de las heces son bacterias. Es decir, tenemos muchos microorganismos ahí, ¿vale? Que los vamos renovando continuamente. Y eso nos da una gran posibilidad para actuar a ese nivel, porque si somos capaces de cambiar la composición de la microbiota con factores dietéticos y de estilo de vida, somos capaces de mejorar nuestra salud de una manera relativamente sencilla, sin tener que recurrir a fármacos o a otros tipos de terapias más complicadas. Pero claro, la microbiota también tiene sus complejidades. Primero, somos todos nosotros muy diferentes en nuestra microbiota y el primer factor, el más importante de todos, es dónde hemos nacido y dónde hemos vivido. Aquí hay dos quesitos, dos gráficas en las que se ven diferentes colores. ¿Por qué? Porque la de arriba pertenece a la microbiota de individuos africanos
de Burkina Faso y la de abajo, individuos europeos de España. No se parecen las microbiotas en nada. Y si hiciéramos diferencias de microbiota entre cada uno de los que estamos en este foro, veríamos también unas enormes diferencias entre unos y otros, no tan grandes como las que están en esta gráfica, pero somos muy diferentes. Con lo cual, determinar cuál es la microbiota sana y diferenciarla de la microbiota disbiótica enferma, vamos a decir, la que predispone a más riesgos, es bastante difícil. Lo que sí sabemos es que esta disbiosis, esta mal regulación de la microbiota está detrás de muchísimas enfermedades, de casi todas las enfermedades que se les pueda ocurrir. Por ejemplo, si comparamos la microbiota de individuos con obesidad y diabetes frente a individuos no obesos normales, vamos a decir sin ningún tipo de problema metabólico, vemos diferencias. Y pueden observar que la gráfica de la izquierda con obesos y diabéticos tiene más bacterias de color verde, que se llaman firmicutes, y la de la derecha tiene más bacterias de color púrpura, que son los bacteroidetes. En todas las patologías humanas vemos diferencias de microbiota. El problema está en saber si eso es una causa o es una consecuencia de la enfermedad. Y luego, si esto de alguna forma es causa de enfermedad, ¿cómo podemos prevenirlo? Mediante esos factores de estilo de vida. Uno de los principales puntos de todo esto es lo que llamamos el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro es una comunicación muy rápida y muy precisa entre lo que ocurre en el intestino y lo que ocurre en nuestro encéfalo. Recuerden que en el intestino hay una grandísima cantidad de células del sistema inmune y además es un punto donde hay muchísimas neuronas que mandan señales continuamente, sobre todo hacia el cerebro. Y por otra parte el cerebro responde a esas señales. Por ejemplo, mediante señales de estrés, señales de inflamación, etc. Y esa comunicación bidireccional es la que está detrás de muchas de las patologías. Patologías neurológicas, depresión, ansiedad, el mal control del apetito, factores de neuroinflamación que pueden estar detrás de enfermedades neurodegenerativas, etc. Esto estamos aún empezando a conocer, pero sabemos que hay bacterias en el intestino que son capaces de producir o de que se genere más o menos dopamina. Y la dopamina es uno de los principales neurotransmisores que están implicados en nuestro estado de ánimo. A más dopamina, vamos a decir, estamos más contentos, más satisfechos de nuestro estado. Si tenemos bacterias que producen mucha dopamina, nuestro estado de ánimo es más optimista, es mejor. Y al contrario. Tenemos que aprender a modular esto. Y hay una época de la vida en la que tenemos que enfocarnos particularmente, que son los 1000 primeros días de vida. Los 1000 primeros días de vida son nuestro estadio fetal y los 2 primeros años de vida. Porque es aquí donde se produce un triángulo muy importante entre nutrición, el epigenoma, cómo esa nutrición está afectando a la epigenética, y el microbioma, porque en cuanto nacemos empezamos a desarrollar nuestro propio microbioma, que es un poco el que nos va a acompañar el resto de la vida. Entonces, el cómo nacemos, por cesárea o por parto natural, el si la lactancia es materna o artificial, qué alimentos vamos metiendo, si tenemos tratamientos antibióticos o no, 1000 factores van a influir en todo este triángulo tan importante. Y ahí es donde radica el que nosotros desarrollemos nuestros mayores riesgos de enfermedad en el futuro. Es muy importante investigar en esta época y tomar medidas en esta época. Claro, la nutrición del futuro, por lo tanto, va a tener que tener en cuenta la genética, la epigenética y la microbiota. Y esto lo sabemos porque siempre que hacemos una intervención, un tratamiento o algo a un grupo de individuos, tenemos individuos que son muy buenos respondedores, que son los que estarían, por ejemplo, en esta curva de pérdida de peso, los que están en la parte que bajan más, respondedores muy buenos a la pérdida de peso, otros que responden más o menos y otros que no responden para nada. Incluso hay algunos que hasta ganan peso poniéndolos a dieta. Y esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a este tipo de terapias. ¿Por qué hay tanta diferencia en la respuesta? Y eso es porque hay diferencias genéticas de microbiota y epigenéticas. Por lo tanto, tenemos que ir pasando de un concepto de una nutrición general en la que damos consejos a toda la población iguales, reduzca las grasas saturadas, reduzca los azúcares, haga más ejercicio, que están bien, pero que sabemos que no todos responden igual de bien. Estamos pasando ahora mismo a lo que se llama
nutrición basada en grupos o en metabotipos, si usted metaboliza bien los azúcares, si usted metaboliza bien las grasas, si usted le va bien el deporte, ya puede ir haciendo determinados tipos de cosas un poco más concretas. Pero tenemos que llegar, y estamos llegando ya, a una nutrición de precisión, una nutrición personalizada en base a biomarcadores ómicos, secuencias genéticas, epigenéticas y de la microbiota. Y adaptar la nutrición y el estilo de vida a esos marcadores propios de cada individuo, para de esa manera prevenir mejor todas las enfermedades asociadas al estilo de vida y a la nutrición. Hay que utilizar test metabólicos, por ejemplo, saber si una persona es intolerante a la lactosa o no, test bioquímicos, si tienes la glucosa alta o no para determinar diabetes, test genéticos, epigenéticos y de microbiota, conocer cuál es tu microbiota para poder cambiarla hacia donde nosotros queremos cambiarla. Para ir terminando, ¿cómo va a ser la nutrición del futuro? Pues es una nutrición de precisión basada en biomarcadores. No general, sino basada en tests genéticos, de microbiota, etcétera, que nos van a decir cómo es cada individuo y, por lo tanto, qué tipo de dietas y de factores ambientales son los que le van a ir mejor. Cuanto antes hagamos estos tests, es decir, si lo hacemos en niños, podemos actuar antes y, por lo tanto, las medidas de prevención serán mejores. Hay unas cuantas promesas a las que nos lleva esto. Uno es que nos va a ayudar a reducir los riesgos de enfermedad por prevención y tratamiento temprano. Otro es que vamos a poder personalizar los tratamientos. Y otro es que vamos a poder diseñar complementos concretos, alimentos o estrategias de ejercicio personalizadas. Pero también nos enfrentamos a riesgos que hay que tener en cuenta. Hay muchas interacciones entre todos los factores que estamos comentando y necesitamos la ayuda de la inteligencia artificial. Es complejo. Esto cuesta dinero, costará dinero al consumidor y, por lo tanto, puede agrandar las desigualdades de acceso a la salud. Por otra parte, puede haber problemas éticos de acceso a datos concretos. Claro, si la compañía de seguros tiene acceso a mis datos genéticos, tengo un problema. Igual no me hace el seguro que yo necesito porque me dice que tengo mucho riesgo de cáncer. Y luego hay riesgo de estafas, es decir, alguien tiene que regular cómo funcionan estos y la información que dan estos tests, porque entonces a cualquiera le pueden engañar diciendo esta es la solución de tu problema y luego resulta que eso estaba mal planteado. Por lo tanto, hay que tener ciertos cuidados. Para finalizar, un concepto final. La nutrición de precisión lo que viene a determinar es que no existe la dieta perfecta, no existe la dieta óptima para todo el mundo, sino nos vamos a mover en un rango de dietas que todas ellas son más o menos adecuadas, pero que vamos a aplicarlas dependiendo de las características genéticas, epigenéticas, metabólicas y de microbiota de cada individuo. Tenemos que ir cada vez más personalizando las estrategias dietéticas y de estilo de vida para prevenir y para reducir los riesgos de las enfermedades que afectan a la sociedad actual. Pues nada más, ha sido un auténtico placer y muchas gracias por vuestra atención.